Hola amigos, buenas noches. Los saluda el doctor Hurtado, cardiólogo, desde su página de Facebook, Tu Consulta con Doctor Hurtado. Pues el día de hoy vamos a hacer una transmisión completamente anormal a la que siempre hemos realizado. Estamos realizándolo desde Varsovia, Polonia, y aquí son las 3 de la mañana. Tenemos una diferencia con respecto a mi país de 7 horas exactamente. Así que a esta hora pues ya la mayor parte de los miembros o de las personas que les gusta esta página y que les encanta ver los videos y aprender un poco, supongo que estén en su casa y podrán poder aprender algo de lo que vamos a hablar en la tarde, en la noche de hoy en Nicaragua, en la madrugada de aquí. La temperatura está a 0 grados afuera, hay un frío terrible, pero aquí en el lobby del hotel donde estamos esperando pues que nos vengan a recoger está caliente, estamos bien. El tema escogido para la noche de hoy tiene que ver con una enfermedad, la enfermedad más frecuente que atendemos los cardiólogos, los internistas, los médicos generales, y que estoy seguro que es el primer motivo de consulta de pacientes adultos. Tiene que ver con la hipertensión arterial. Tiene que ver con aquel paciente hipertenso al cual le damos una medicina, una tableta, y no se controla. Y esto ocurre de forma frecuente. Entonces, hemos notado y sabemos que existen ciertas deficiencias a la hora de decidir qué hacer con este paciente después que no se controló con la primera dosis, la primera pastilla. Y hemos notado que el médico tiende a cambiarle a otro medicamento, el cual tampoco lo controla. Entonces el médico le cambia a otro. Y en este cambia puede ocurrir cada 2 meses. Al final el paciente lleva 6 meses y sigue con la presión alta. O el año inclusive. O se cansa el paciente, se va a su casa, no toma nada porque después de un tiempo no tiene síntomas y él cree que se curó de la hipertensión. Y no acude al médico, pasan el tiempo, los meses, los años. La hipertensión empieza a causar complicaciones microvasculares que no son visibles ni siquiera con un ultrasonido de corazón. Pero ya este paciente tiene su riesgo incrementado de presentar un infarto, un ACV, un evento cerebrovascular. Y viene a nosotros cuando ya está complicado. Entonces, si nosotros pudiéramos atajar a tiempo el problema, enseñarle a nuestros médicos generales a cómo tratar a los pacientes con hipertensión desde el inicio, cuando van a visitarlos a ellos, creo que evitaríamos muchas complicaciones por la hipertensión arterial. Saludos, Mari Carmen. Saludos desde Varsovia. Y vean que cada vez que vamos a diferentes congresos siempre hay charlas destinadas a combinación farmacológica y se habla de todo. De modo que es un problema serio, ¿no? E importante. Si no, no fuera tocado en los congresos. Y por eso que vamos a hablar de eso en la madrugada de hoy. Pues lo racional, digamos, o la justificación del tema que hemos escogido tiene que ver con el descontrol que existe en los pacientes con hipertensión. Se publicó hace unos años, en 2010, en una revista americana de hipertensión, un estudio valorando qué número de fármacos los médicos utilizamos en los pacientes cuando acuden por hipertensión. Y puedo decirles que un 30% de los pacientes se controlan con una droga, otro 30% más o menos se controla dando 2 medicamentos diferentes, y otro 30% aproximadamente se controla usando 3 o más fármacos. De modo que podría decirles que del 60 al 70% de los pacientes no se va a controlar usted dando solamente un medicamento. Y usted como paciente, si me está viendo, o familiar de paciente hipertenso, creo que debe de dudar, de asegurarse, tomándose la presión en su casa, yendo al centro de salud, tomarse su presión voluntariamente, de vez en cuando, aunque usted crea que está bien controlado, sobre todo cuando está tomando un solo fármaco. Porque la mayoría de los pacientes no se controlan con un solo fármaco, sino que con 2 o con 3. Y más adelante les voy a explicar por qué estoy seguro de decir esto. Entonces, otra causa, o diríamos una condición importante que debemos de valorar los médicos es qué tan alta tiene la presión de nuestro paciente y a cuánto queremos llevarlo, por supuesto. Si nos llaman por las anteriores guías americanas de hipertensión y las europeas también, había un consenso que decía todo el mundo por debajo de 140 la sistólica y menos de 90 la diastólica. Ese es un consenso y existe todavía. Entonces, si nos tiramos todo a ese punto,
a bajar la presión a menos de 140,90, diría que la mayor parte de las veces usted va a tener que usar de 2 a 3 fármacos. Hay muchos estudios, le puedo citar simplemente aquellos que comienzan con la letra A. El ASK, que fue hecho en pacientes de garza negra, ASCOLBP, que fue con pirindopil y elodipina, el Accomplish, que fue con benacepil y elodipina, que eran pacientes complicados, ya habían tenido infarto, CV, de alto riesgo. Todos estos pacientes fueron diseñados los estudios con 2 fármacos para valorar control. Por ejemplo, el Accomplish, que fue en el año 2008, fue un IEK que era benacepil y diurético en una rama, y en la otra rama a los pacientes se les brindó benacepil con elodipina, pero en ambos era el objetivo reducir la presión arterial a 140,90, ¿no? Y en otros estudios ha sido igual, 140,90, mucho gusto, doctora Marta Carvalho, ese es el objetivo. Entonces, en la mayoría de los estudios han tenido que alcanzar de 2 a 3 fármacos para poder lograr este objetivo. Sé que puedo decirlo, que la mayoría de los estudios que se han hecho para este tipo de hipertensión, al final hay que dar 2 o 3 fármacos. Es otra, diríamos, justificación de lo que estoy afirmando, que la mayoría de los pacientes no se van a encontrar con un solo medicamento. Ahora voy a otro punto importante. Bueno, vamos a suponer si hay algún médico por ahí y que me responda sin pena lo siguiente. Tiene un paciente que tiene 160 de presión sistólica, la diastólica está bien, 80, ¿ok? Va a ver la consulta y le damos enalapril, por decirle algo, pues. 20 miligramos de una sola vez en la mañana. 20 miligramos es una dosis adecuada en enalapril, que conte, promedio, ¿ok? No es la dosis máxima, que sería 40, pero le da una dosis promedio, 20 miligramos. Las dosis que utilizamos en los fármacos hipertensivos, amigos, en general, un consejo, si usted usa dosis máxima, realmente va a tener mayor efecto adverso. ¿Okay? Y fíjense que no siempre hay una correlación de que si usted sube la dosis, el efecto va a ser el doble. O sea, si yo doy 20 en enalapril y no logro bajar la presión, posiblemente no va a bajar el doble la presión cuando yo le dé 40, porque el efecto se va perdiendo. Y eso es más claro y ocurre con más seguridad con los ARA-2. Con los ARA-2 no hay una curva de incrementar la presión arterial y que el efecto se va doblando. No es así. Hay un reporte muy bueno donde resume todos los ARA-2, 6 o 7 ARA-2 diferentes, donde se demuestra que aunque usted aumente la dosis del ARA-2, no va a obtener un mayor control de la presión arterial. Entonces, bueno, recemos a nuestro paciente. El paciente llega con la presión de 60, usted le da enalapril, lo cita en 2 semanas a 3, el paciente llega y tiene 150 con 80, con 70. Entonces usted dice, bueno, este paciente aún no está en 140, no ha llegado a la meta, ¿ok? Entonces, ¿qué usted hace? Le sube el enalapril a 40 al día, 20 y 20, 20 por la mañana, 20 por la noche, o prefiere agregarle otro fármaco. Si hay alguien que quiera responder, con mucho gusto, la opción B es agregar un nuevo fármaco. La opción A, me quedo con el mismo porque lo seleccioné muy bien. Estoy seguro que el paciente tenía proteinuria, por ejemplo, y es diabético, y el IECA es obligatorio utilizarlo, sobre todo cuando hay proteinuria, y entonces no voy a quedarme con él, ¿no? Por supuesto. Le agrego otro fármaco, o le quito el enalapril, le doy un ARA-2, que es otra opción. Doctores dicen que el B, y el otro, correcto, agrega otro fármaco. Y eso es así. Hay una publicación en la American Journal of Medicine del 2009, donde ellos compararon diferentes grupos farmacológicos. Tiazida, que entre ellas es la dilocrotazida, la más utilizada. Beta bloqueadores, IECA y anticálcicos. Y valoraron si el efecto antihipertensivo de lograr bajar más la presión era mejor al subir la dosis al doble de ese medicamento o agregar otro fármaco. Y para todos los grupos, amigos, que se evaluaron, y diuréticos, los que mencioné, si usted agregaba un fármaco diferente, la presión bajaba 3 veces más comparativamente con aquel paciente que recibió la misma terapia pero con dosis mayor. Correcto. De modo que cuando usted combina 2 medicamentos de diferentes familias, usted va a tener una sinergia en el efecto terapéutico del paciente, una mayor potenciación del efecto, una mayor reducción de la presión arterial. Entonces es un consenso y estamos bien, así correcto es. Agregar un nuevo fármaco. Importante, amigos, no quitarlo, error. No quiten que dieron de inicio. Si lo quitan y dan otro, es igual, no va a controlarse el paciente.
El estudio ALLHAT, ya publicado hace muchos años, demostró que ningún grupo farmacológico es superior a los demás a controlar la presión. En este estudio se comparó lisinopril, crotalidona, amlodipina y doxazocina. ¿Ok? Ningún fármaco es más potente que otro. Ahora bien, en grupo farmacológico ninguno es más potente que otro, ¿ok? Pero dentro de las familias mismas de fármacos, por ejemplo, si comparamos varios IECA, por ejemplo, enalapril, captopril o perindopril. El perindopril tiene una potencia mayor y una vida media 90%, ¿ok? Si comparamos los ARA-2, losartán, irbesartán, candesartán y olmesartán, el olmesartán es más potente, sin duda, y tiene una vida media prolongada junto con candesartán. Porque mayor la tiene es el telmisartán, pero no es tan potente. O sea que sí hay diferencias dentro del mismo grupo, ¿ok? Pero no cuando lo comparamos con los demás. O sea, no cambiemos el medicamento que damos de inicio, sino que agreguemos uno más. Por eso es importante, amigos, que usted cuando brinde el primer fármaco al paciente, lo haga con la mejor conciencia médica. Y usted, paciente, igual, el que me exija o pida el que le corresponde mejor por sus enfermedades que tiene asociadas a la diabetes. Porque más adelante, como les dije, les voy a probar porque es que planteo que la terapia combinada es mejor que la monoterapia. No solamente porque hay más potencia, que hablamos, no solamente porque hay menos efectos adversos, al dar usted dos fármacos diferentes con una dosis mejor, sino por otros efectos mejores. Entonces, si usted tiene duda de cómo combinar los fármacos y qué va a combinar con cuál, le aconsejo que revise la Guía Europea de Hipertensión publicada del año 2013, donde hay un hexágono, ¿ok? Entonces en cada arista hay grupos farmacológicos. Aquí arriba tenemos los ARA-2 y en su opuesto tenemos los IECA. Tenemos los beta bloqueadores, los anticálcicos y en una esquinita tenemos otros fármacos. Y ellos tienen ahí en línea continua, continua, los grupos farmacológicos que han demostrado en estudios que disminuyen mortalidad cardiovascular y complicaciones. Y en línea discontinua, aquellos fármacos que controlan la presión, pero que no hay una gran evidencia científica de que su beneficio, aparte de controlar la presión, logra disminuir mortalidad cardiovascular. Porque es importante, fíjense que, sin duda, uno de los efectos de los fármacos antihipertensivos tiene que ver con bajar la presión. Si usted baja la presión arterial, obviamente va a disminuir complicaciones. Eso es un hecho. ACV, enfermedad renal, infarto, insuficiencia cardíaca, sin duda. Pero si usted lo compara ese grupo con otro que hace lo mismo, puede ser que otro grupo farmacológico tenga efectos mejores en mortalidad cardiovascular e infarto. Y fíjese que esto vamos a hablar más adelante. Interesantemente, los IECA son los fármacos que han demostrado una superioridad importante, relevante, con respecto a la ARA-2. De cierta forma tiene efectos similares porque bloquean el sistema de renin, angiotensina, aldosterona del mismo eje. Pero los IECA tienen superioridad en esto. Y los ARA-2 no han demostrado disminuir mortalidad cardiovascular ni infarto. Y eso se lo podemos mostrar con metaanálisis y con la bibliografía siguiente. De modo que para hacer las combinaciones, usted pues se puede guiar por la Guía Europea de Cardiología. De hipertensión arterial. Okay. Entonces bueno, viene la primera pregunta. Entonces, amigos, vamos a ver. Cuando viene un paciente a la consulta, vamos a ponerle vamos a ponérsela fácil, un hombre de 60 años que tiene obesidad, tiene lípido alto, tiene hipertensión de 5 años de evolución. Todo lo que estoy diciendo es frecuente, ¿ok? Y entonces usted tiene una gran cantidad de fármacos, tiene IECA, ARA-2, beta bloqueadores, diuréticos. El carvedilol es un diurético, por ahí preguntaron. Disculpe, un beta bloqueador. Ok, tiene IECA, ARA-2, anticálcico, diurético, beta bloqueadores. Entonces, usted dice, ¿qué le doy a ese paciente? Primera pregunta. Vamos a ver si me responde el público, porque ahí te vi que respondieron cuando preguntaba. Excelente. Comienza con IECA o ARA-2. Es la primera opción A. Opción B, inicio con un beta bloqueador. Vamos a ponerle que el paciente tiene frecuencia cardíaca de 90, ¿ok? Para que no me pregunten, no, pero si tiene la frecuencia alta, baja.
lo que estoy preguntando no tiene relación con la frecuencia cardíaca del paciente. Tiene relación con qué grupo farmacológico usted escoge al inicio, generalmente, siempre, para comenzar a tratar la hipertensión. Si tiene contraindicaciones no lo hace, pero hay uno o dos grupos farmacológicos que son obligatorios porque son los que más han demostrado que interfieren con las complicaciones vasculares de la hipertensión arterial. IECA-ARA2, beta bloqueadores, anticálcico o diurético. El A sería IECA-ARA2, el B beta bloqueadores, el C anticálcico y D diurético. Dice el doctor Ríos que IECA, exactamente, y ARA2 es segunda opción. Completamente de acuerdo y como dicen, correcto. Usted debe comenzar en todos los pacientes con hipertensión arterial con un IECA o un ARA2. Primera opción, el IECA. Y si no lo tolera porque da tos, que desgraciadamente ocurre frecuentemente, aunque en los europeos aparentemente dicen que es el 6%, pero en nuestro caso, en nuestro país, yo he visto 30%, 35% fácil de tos por IECA. No se tiene que ver con la calidad del fármaco que venden en Nicaragua, muchos genéricos de países que, bueno, no voy a mencionar porque vaya, me crea un problema político. Yo que estoy aquí afuera, pero no me entrar a Nicaragua, pasar por donde voy a pasar. Pero la calidad de fármacos sí estoy seguro que funciona. Entonces, importante. Entonces, bueno, ok. IECA ARA2 y IECA la respuesta. Pero no solo porque uno quiere y me da la gana, porque el IECA es más barato. No. En lo que respecta a protección cardiovascular, los metaanálisis que son, para los que no son médicos, agrupar diferentes estudios que han hecho en estos medicamentos, los agrupan y sacan una conclusión de todo eso. Eso es un metaanálisis. Demostraron antes del 2006 que el ARA2, al compararlos contra los IECA disminuyen infarto y mortalidad cardiovascular. Y los ARA2 no. Los ARA2 no disminuyen infarto ni mortalidad cardiovascular a pesar que controlan la presión. Por lo menos, o sea, sí lo hacen, correcto, pero no mejor que los IECA. Hay una diferencia de un 10% mejor de los IECA y puede ser que sea un efecto de clase. Entonces, como decía el doctor Ruchiska, que es un holandés que fue presidente de la Asociación Europea de Cardiología y que ahora es de insuficiencia cardíaca, si mal no recuerdo. Si usted va a consulta como médico, paciente, a un cardiólogo, a mí lo que me importa es que no se muera el corazón, que no se me muera de ACV, de un evento cerebrovascular, de un infarto cerebral, de un derrame. Entonces lo que tengo que darle es un medicamento que evite eso. Tiene que ser un IECA. ¿Ok? Si fuera nefrólogo, me preocuparía más el riñón. Entonces tal vez haría un ARA2, irbesartán. Pero soy cardiólogo y uno en cierta forma también debe hacer un análisis integral de esos pacientes, porque el paciente se complica de todas formas. Y cuando uno diagnostica un paciente hipertenso, probablemente ya tenga daño renal. El 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tiene daño renal y también un 35-40% de los pacientes con hipertensión. Puede tener daño microvascular, coronario, cerebrovascular, y aunque no sea evidente. De modo que antes del 2016 ya había metaanálisis. Pero bueno, voy a ir más cerca. En el 2012, en la revista europea de corazón, EUR Heart Journal, se publicó un metaanálisis comparando más de 145.000 pacientes IECA y ARA2. Y de nuevo, los IECA, sin duda, una superioridad de más de un 10% de disminución de mortalidad cardiovascular e infarto comparativamente con el ARA2. Y esto, superioridad, también está presente en los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen angina de pecho o han tenido infarto, los pacientes hipertensos normales, sin otras complicaciones, ¿ok? Y los pacientes también que son de alto riesgo cardiovascular, pacientes que han sido infartados o no, pero tienen 3 o 4 factores de riesgo. En estos pacientes, los IECA han demostrado superioridad y mejores resultados en disminuir infarto y muerte cardiovascular que los ARA2. Y la bibliografía, bueno, hay más de 4, de años 2012 para acá. Entonces, ¿con cuál sería? Con el IECA, ¿ok? Y si no lo tolera, pues vamos con el ARA2. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué los IECA y los ARA2? Bueno, muy probablemente dependa de la bradecimina. Recuerden que el IECA, al bloquear la conversión de angiotensina y angiotensina 2, logra el beneficio al bloquear el efecto de la angiotensina 2, vasoconstricción y todo lo demás.
Pero de esta forma está bien. Inhibe que la bradicinina se degrade, que es un potente vasodilatador, un potente que evita el estrés oxidativo, el remodelado vascular y antioxidante. Y estas 4 palabras que he dicho, antioxidante, remodelado vascular, estrés oxidativo, son palabras clave desde los últimos 10 años para acá, porque son los factores que tienen que ver con la aterosclerosis, con los infartos, con los eventos vasculares, con la inflamación vascular, con la disfunción endotelial. Entonces tiene que ver con eso. Tal vez es por eso, muy probablemente, porque este efecto no lo tienen los grados, pero solo son hipótesis, ¿ok? Entonces, ¿qué IECA podríamos dar? En efecto de clase, es muy probable, pero el IECA que tiene mayor cantidad de estudios científicos ha sido el perindopril. El perindopril tiene estudios en hipertensión, en angina, en pacientes complicados de alto riesgo, ¿ve? Además, uno de los IECA que tienen mayor vida media, ¿ok? Y tiene, como les decía, se puede combinar con amlodipina y hay estudios que han demostrado estos resultados súper favorables. Ahora vamos a ver. Si fuéramos a utilizar, okay, ya dijimos que era IECA, efecto de clase, y estamos claros, pues un IECA es la primera opción. Bueno, vamos a ver, este paciente que vimos al principio que tenía 160,80, el médico no le dio Enalapril, fíjense, le dio lisinopril o le dio perindopril, 10 miligramos, y viene a la consulta a las 3 semanas, y aún con todos los beneficios de este fármaco, no se controló. ¿Qué hace? Habíamos dicho que era o agregar un segundo fármaco, ¿verdad? Correcto. Ahora viene la opción que le voy a dar. Entonces, ya le di el IECA al paciente y lo está tolerando perfectamente y no tiene tos. La pregunta es, ¿qué le agrego a este paciente? Entonces le doy 2 opciones. Le agregan un anticálcico o le agregan un diurético. Anticálcico es el A y el B es diurético. A ver, si ¿alguna opinión? O sea, el paciente toleró el IECA y se lo dejamos. Dijimos que le íbamos a subir la dosis porque estaba ya con la dosis adecuada. No se controló. Y está en 150 sistólica. Le faltan todavía 10 para llegar a 140, que es lo óptimo. Entonces, dice Randy que él opina por diurético y el doctor dice que el anticálcico. Bueno, entonces le voy a responder con lo que dice la guía europea de hipertensión arterial, lo que demostró el estudio Accomplish, que es lo siguiente. El estudio Accomplish reunió pacientes de alto riesgo cardiovascular, pacientes infartados con ACV, con enfermedad coronaria, ya han sido revascularizados, angioplastia, cirugía, pacientes que nadie quiere. Y el objetivo era controlar la presión. O sea, a un grupo se le dio un IECA. ¿Por qué? Porque el IECA ya dijimos, ya sabemos que disminuye mortalidad cardiovascular. ¿Okay? En este caso usó benacepril. Su dosis máxima 20 miligramos 2 veces al día. ¿Okay? Dosis máxima. Entonces, cuando no se controlaba, a un grupo le dieron amlodipina y al otro grupo le dieron hidroclorotiazida. Corrió el tiempo. Resultado: el grupo que tomó benacepril con amlodipina hubo una reducción de un 20% de mortalidad cardiovascular, y no ocurrió así en el grupo que tomó con el diurético. De modo que, como en el estudio Accomplish, los pacientes eran de alto riesgo cardiovascular, obviamente, entonces nosotros vamos a utilizar la combinación del IECA con el anticálcico en pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo, amigos? Los que tienen un Framingham score más de 20%. Los pacientes que ya tuvieron un infarto, los pacientes diabéticos, los pacientes que tengan más de 3 factores de riesgo cardiovasculares y el que más sean hipertensos. Esos, a simple vista, usted puede decir, este paciente es de alto riesgo cardiovascular y mejor lo va a tratar con un anticálcico. Como agregárselo al IECA, ¿ok? Si el paciente es de bajo riesgo cardiovascular y no es prediabético, no tiene triglicéridos altos, ácido úrico y su función renal es buena, usted puede optar por darle un diurético. Pero recuerde que los diuréticos, de forma general, elevan el ácido úrico, inducen a la hiperglicemia, mal control metabólico, hipertrigliceridemia, ¿ok? Y tal vez algunos pacientes pueden ser más sensibles que otros a causar hiponatremia. Entonces, se los dejo. Pero, como les digo, el anticálcico es para pacientes de alto riesgo. Y viene la pregunta, ahora que le hago a ustedes otra pregunta.
Los pacientes que atienden ustedes son de alto riesgo o de bajo riesgo. Esto sí no es evaluación, porque cada quien depende de donde esté trabajando. Si yo trabajo en un centro de salud y tal vez veo mucha gente joven y poco paciente hipertenso, tal vez vea pacientes de bajo riesgo. Pero si trabajo en un hospital donde se atienden diabéticos, posiblemente voy a tener pacientes de alto riesgo, como el doctor Hildebrando, o tiene una consulta de diabetes, por supuesto son de alto riesgo. Entonces, los que están atendiendo a la charla y que son médicos o pacientes que están viendo en la charla, me pueden poner A si bajo riesgo y B si alto riesgo. Simplemente es lo que ven o lo que atienden. Adultos mayores crónicos, entonces adultos mayores, imagínense, más de 65 años, hipertenso, lipidemia, daño renal. Ya los pacientes con daño renal se consideran de alto riesgo. Alto riesgo, así es. La mayoría de nosotros, amigos, vemos pacientes de alto riesgo cardiovascular. Así es, correcto. Alto riesgo cardiovascular. Entonces, consejo, la mayoría de las veces tenemos o debemos de utilizar el IECA con amlodipina, con un anticálcico que es bueno, tiene evidencia suficiente, muchos estudios y se combina perfectamente. Si la amlodipina da edema, que da edema, según la literatura, 2 o 3%, pero en nuestro país, en nuestro país, yo he visto 30-40% de los pacientes con amlodipina que da edema. Lo que usamos es lercanidipina o Carbimane, que es un súper buen anticálcico, bien tolerado, una vida media excelente, prolongada, y que también tiene cierta potencia. Hay dosis de 20 miligramos y 10 miligramos. De modo que combinar un IECA con anticálcico es una excelente opción para la mayoría de los pacientes que atendemos nosotros con hipertensión arterial. Entonces, otro comentario. Bueno, vamos a ver, este sí es un poquito más compleja. Hay diferentes diuréticos de acción prolongada, ¿no? Que son los que utilizamos en los hipertensos. Tenemos hidroclorotazida, cortalidona e indapamida, por mencionar los tres más frecuentes. Bueno, mejor lo comento. Vean que en hipertensión resistente uno debe dar dosis máxima de diurético y se valoró que el diurético baja más la presión, si la hidroclorotazida, la clortalidona o la indapamida. El que tiene mayor perfil o mejor perfil metabólico, es decir, que mejor baja la presión, ayuda a bajar la presión, agrega otro fármaco que conte, sin causar tantos trastornos metabólicos, bastante inocuo o inerte, es la indapamida. El inconveniente es que la indapamida vale unas 8 veces más cara que la hidroclorotazida, pero sin duda es un diurético que tiene estudios donde se ha demostrado reducción de mortalidad y eventos cerebrovasculares, como lo mostró el estudio Progress cuando se dio con perindopir con indapamida. Entonces tenemos que, como consejo, pues, debemos utilizar un IECA de entrada siempre, porque nuestros pacientes son la mayoría de alto riesgo, con varias comorbilidades, y por eso son pacientes de múltiples factores de riesgo o de alto riesgo. Y está demostrado que los IECA en pacientes de alto riesgo disminuyen infarto y mortalidad cardiovascular. Y también ACV, por supuesto. No se controló el paciente, mejor agregar un segundo fármaco. Y en la mayoría de los casos de nuestros pacientes, y ustedes, de los pacientes que están viendo la charla, la mayoría de ustedes tienen alto riesgo de infarto. Si no está muy seguro, pues le saca el score de Framingham, más de un 20%, o le saca al paciente, le hace su score nuevo con los americanos, que debe ser más de un 10% para pacientes de alto riesgo. Si es así, usted puede indicar anticálcicos sin duda, ¿ok? Los estudios se han hecho, los estudios que han demostrado, amigos, que el bloqueo del sistema renina-angiotensina combinado con el anticálcico disminuye mortalidad, han sido con IECA, no han sido con ARA-2. ¿Oyeron? No lo han hecho. Lo que han hecho es las empresas que venden ARA-2 extrapolar los resultados del IECA, porque actúan sobre el mismo sistema renina-angiotensina aldosterona, y entonces, y en efecto, lo hemos probado y baja la presión, ¿ok? Pero no hay estudios así como los que he mencionado de los IECA, con amlodipina. Tailasco, como mencionaba, el ONTAR, que fue comparativamente telmisartán con ramipril,
pero también tenemos el Accomplish, que fue el más importante. Ese estudio del Accomplish deben de buscarlo. Entonces, si usted no puede sacar el score, aunque eso está en internet, usted puede poner en internet score de Framingham y le sale la tabla, usted mete los datos del paciente y le da el score. Pero vamos a ver que no lo hace, usted no es muy hábil con la computadora. Ok. Le voy a mencionar cuáles pacientes tienen alto riesgo, aunque no hayan tenido infarto, y aunque usted tal vez no tenga un score de Framingham. Si alguien le hace un eco al paciente y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, se considera de alto riesgo. Si alguien a ese paciente le hizo un Doppler carotidio, encontraron que el grosor íntima media está alterado, paciente de alto riesgo, porque tiene ya daño endotelial, daño vascular. Si tiene placa carótida, aunque sea incipiente, ya puede tenerla en cualquier área de nuestro cuerpo, sobre todo corazón, que es lo peor. Si el paciente tiene un filtrado glomerular deprimido, disminuido, también se debe considerar como paciente de alto riesgo. Y usted puede entonces iniciar con terapia combinada y ECA con anticálcico, sobre todo paciente de alto riesgo. En un estudio que se hizo en Italia, publicado en el 2007 en la revista del Journal of Hypertension, encontraron esto los italianos. Fíjense que de ellos solo el 23% de los pacientes son de bajo riesgo, el 33% riesgo moderado, el 30% alto riesgo y el 13% muy alto riesgo. Esto podemos decir que es comparativo con lo que expresaban ustedes mismos en el video y es lo que tenemos nosotros mismos en nuestra experiencia. ¿Okay? Hay estudios también, como les decía, con penindopil y levropa, que se hizo para demostrar que disminuía el riesgo de infarto. Y ya estamos terminando.